Hola, hola, buenas tardes. Este es el segundo video de la tarea de Florentino. En este video estaré explicando sobre otro programa que trata sobre el cubo y el cuadrado de un número. Bueno, este es el formulario ya creado que dice ingrese su número, lo convertiré al cuadrado y al cubo también. Tenemos botones que es calcular y guardar. El botón de borrar no lo puse porque pues no, simplemente le damos en recargar y ya. Y sobre el botón de salir tuve unos inconvenientes y no me quiso jalar. Entonces solo puse el de calcular y guardar. También en el de consultar no entendí muy bien sobre cómo se utiliza el workbench. Bueno, sí entendí y sí pude. Acá está la tabla, pero más bien no supe cómo conectarla y que me apareciera en el ¿cómo se llama? En la página. Así que bueno, para ver que sí funciona nuestro programa, primero le ponemos el 5, por así decirlo. Le damos enter. A ver, 5, le damos en calcular y le ponemos en guardar. Y nos pone datos almacenados en la base de datos. Esto quiere decir de que ya se almacenaron, así que si vemos en nuestra base de datos, pusimos el 5, 25 y 125. Entonces, aquí al momento de darle cargar, nos tiene que aparecer 5, 25 y 125. Así que sí funciona nuestra base de datos y sí funcionan los datos que están acá, sí llegan a una base de datos, así que está bien. Pasaré a explicar el código. Lo puse en un index.html, que es como el que están viendo acá, el form action y el form1.php es para prácticamente enviar los datos a la base de datos. Bueno, en el index.html tenemos como el form action, form.php, que sirve para, que es el nombre de nuestra carpeta que está acá, sirve para conectarla. El label, pues prácticamente es como un texto, y el input es lo que nos aparece acá, que si le damos en regresar, no, ahí es lo que nos aparece aquí, es esta tablita que está acá. Entonces, bueno, eso es el input. Yo lo puse en tipo number, que es el nombre, y el name como número, el id del número, y así para que podamos meter datos. Después puse otro label que es número, que bueno, no sería número, sería más bien como cuadrado, pero no tenemos ningún inconveniente, así que lo dejaré así para no revolverlos. El número, el cuadrado, que es el que está acá, junto con su input, que es number, name, cuadrado, y el id. El id es importante ponerlo como cuadrado también para que se identifique. Nos vamos a esta parte de acá y acá tenemos el cuadrado, que es este, el input. Bueno, en el otro, que es el label, form cubo, también tenemos que poner el id, que es el cubo, para que se identifique, y como lo podemos ver, es el que está en esta parte de acá. Después abrimos un script que nos ayudará, bueno, para meter las funciones que van a calcular el número que vamos a ingresar. Primero tendremos una variable llamada número, que es de parse float, o sea, valor entero. No podemos meter valores decimales, entonces ponemos el parse float. Aquí hay un poquito de JavaScript. En los paréntesis metemos el document get element by id para que lea el número, o sea, para que nos deje ingresar un número. Después abajo ponemos el valor cuadrado, que es igual a math.pow número 2. Esto quiere decir de que el cuadrado, cuando nosotros le demos en calcular, que acá está el botón, cuando nosotros le demos en calcular, el math.pow lo que va a hacer es el mismo número se va a multiplicar por el mismo número, que sería el cuadrado, 2 veces. Y eso pues nos dará el resultado del cuadrado. Y el valor de cubo ponemos igual un math.pow, que nos sirve para que el mismo número se multiplique.
Y el número que nosotros ingresamos en la parte de arriba se va a multiplicar por 3 veces, bueno, el mismo número por 3 veces. Después ponemos el document.getElementById cuadrado y el punto value, que sería como prácticamente para que se refleje o más bien imprimir el número en pantalla. Asimismo con el cubo. Después al final agregamos 3 inputs. Bueno, en este caso este input hasta abajo no sirve porque no me salió. Así que la voy a borrar. Y solo puse 2, que sería el button, que es de calcular, y el submit. El submit nos ayuda para enviar, o sea, guardar los datos, por así decirlo. Así que bueno, ya terminé de explicar la primera parte, bueno, de lo que es el formulario en HTML, y me pasaré a la segunda, que es en PHP. Acá tenemos como número, cuadrado y cubo, los determinamos como variables. ¿Para qué? Para que lo tengamos con el método post, para identificarlas. Después abrimos una variable que es MySQL, que sería igual a new MySQL, en el localhost, el root, sin contraseña en este caso, y el ejemplo, que este nombre es el que yo puse en el Workbench, que es acá, ejemplo. Está conectado ahí. Entonces, después pasamos con un if, que prácticamente sería un si MySQL tiene una conexión de error, nos va a imprimir error de conexión a la base de datos. El SQL en insert into números, número cuadrado, cubo y los valores, que serían número cuadrado y cubo, son para que se reflejen en la base de datos y nos aparezca en la tabla, por así decirlo. El si MySQL es mayor que query. El SQL sería verdadero. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si los datos ingresados son correctos, lo que nos va a imprimir va a ser datos almacenados en la base de datos. En el caso contrario, que es un else, sería error al almacenar los datos. Al final ponemos el MySQL como close para cerrar el programa, lo que es el PHP, y vamos a hacer unas pruebas para que vean que sí corre el programa. Acá lo voy a eliminar y voy a poner el número 7, calcular 49, 344, 43. Como están correctos, le pongo en guardar y dice datos almacenados en la base de datos. Ok, vamos a poner, por así decirlo, 7.5. Le doy en calcular. No me permite, ¿por qué? Porque es un valor de tipo decimal, y lo que nosotros habíamos puesto en el código es de valor float, o sea, entero. Entonces, si lo borramos y le ponemos, por así decirlo, el 10, que debería de dar 100 y 1000, pues sí nos va a dejar. Así que, bueno, hasta aquí sería la explicación de lo que es mi programa de cuadrado y cubo. Una disculpa porque no pude conectarlo muy bien al Workbench. Bueno, sí lo conecté, solamente que no supe cómo hacer que el cuadro de acá apareciera en el formulario con un botón de consulta. Bueno, hasta aquí lo dejo y gracias por su atención y espero que les haya gustado mi video. Hasta luego.